Seguimos, ¿vale? Ok. Ahora, hubo un compañero que me dijo que él trabaja precisamente con, ¿quién fue? Perdón, creo que tú, ¿verdad? Que trabaja con ventiladores mecánicos. Tráiganlo, traigan su información y vamos a analizar. ¿Perdón? Es que pensamos que trae el ventilador. Ah, no, o sea, tomen una foto, traigan el problema, ¿saben? Ok, seguimos. Yo, la verdad es que sí sé hasta dónde quiero llegar. Si yo me tardo un poquito más, quien se quiera ir es bienvenido, pero vale mucho la pena. O sea, la obligación de ustedes es quedarse hasta las 9, ¿están de acuerdo? Ya después de eso es si ustedes me entregan ese tiempo y yo igual se los entrego, pues es decisión de ustedes, son libres, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que al principio es correcto? Y precisamente estábamos en lo de la derivada y yo agarro y vuelvo a lo de conceptos básicos. En conceptos básicos hablamos de ejemplos de señales de tiempo continuo. ¿Por qué continuo? ¿Qué no sería continuo? Lo vamos a ver más adelante. Yo tengo el voltaje, ondas de corriente de un circuito eléctrico, señales de audio como voz, ondas musicales, posiciones. La posición es una señal, la velocidad es una señal de objetos en movimiento, las fuerzas o torcas o torques ha de ser seguramente. O sea, esto lo tomé del libro de fundamentos de señales y sistemas, el de Kamen. Ok, este es mío, yo lo compré. Entonces, sí, sí, ojalá lo puedan comprar. Las señales bioeléctricas como ESG o electroencefalograma, ingenieros biomédicos, esto les interesa. Las velocidades de flujo de líquidos o gases en un proceso químico. Todo esto son señales de tiempo continuo. Entonces, quiere decir que más o menos la materia va de que nosotros con matemáticas expliquemos el comportamiento de cómo se comporta un sistema matemáticamente. Pero va un poquito más allá de eso, ¿sale? Y lo vamos a ver al final cuando cerremos la clase. Ahora, volvemos como que estamos aún como en el sentido de que estamos hablando aún de la derivada. El libro de Fundamentos de Señales y Sistemas menciona que hay 4 formas de representar la relación de entrada-salida. ¿Ok? El modelo de convolución, que es horrible. Una ecuación en diferencias o ecuación en diferencial de la entrada y la salida. La representación de la transformada de Fourier o la representación de la función de transferencia. ¿Qué es esto último? Es control. ¿Sale? Ok. Seguimos. Ahora, ¿usaron este libro? No, o sea, sí les estoy preguntando de verdad si sí le usaron. Ok. Vamos a abrirlo y me interesa mucho específicamente un capítulo. Ya lo abrí y abrí esta página del índice. Y luego agarro y veo el capítulo 6, capacitores e inductores. Y yo veo, quisiera saber cómo se comporta un capacitor. Lo abrí y me encontré en el libro que menciona de que un capacitor usual es un elemento pasivo diseñado para almacenar energía en su campo eléctrico. Esa es la descripción en palabras. Y la capacitancia, dada en faradios, está dado por la combinación de estas 3
constantes, ¿ok? Tranquilos. Tengo una permitividad, que este símbolo que parece como una E extraña. ¿Dónde lo tendré? Este símbolo es de una letra, pues, griega, ¿no? ¿Es qué? ¿Alguien lo sabe leer? Yo la verdad no. Epsilon. Ah, ok. Voy a confiar en ustedes. Va. Es epsilon. Digamos que es epsilon. Entonces, esto es un área y esto es la distancia entre estas dos plaquitas. ¿Ok? Son tres constantes. Estas tres constantes hacen que cambie la constante de capacitancia que está dada en faradios. Normalmente estos valores son muy chicos y todo eso y así. Ahora, por eso manejamos como microfaradios o a veces incluso hasta picofaradios, ¿se acuerdan? Recuerden que lo de micros y picos y todo, y nano y todo eso son los prefijos de numéricos, ¿no? Entonces, ya saben, de que tengo la unidad, tengo los kilos, los megas, los gigas, y hacia abajo tengo los mili, los micro, los nano y los pico. Y se mueve en cada 3 puntos decimales, ¿ok? Ahora, yo tengo esta fórmula. Aquí me gustaría mucho que ustedes me digan, digamos que tengo los valores ya fijos, ¿ok? Me da un valor específico, aquí, tal cual. Si yo agarro y esta epsilon crece, mi valor de la capacitancia crece. Si el valor del área crece, la capacitancia crece. Y si la distancia crece, ¿qué le pasa a la capacitancia? Disminuye. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya podemos, porque sabemos muy fácilmente leer esto, el libro me di cuenta. El área superficial de las placas, cuanto más grande el área, mayor capacitancia. Lo que ustedes dijeron. El esparcimiento entre las placas, a menor esparcimiento, mayor capacitancia. Es un derivado de lo que ustedes habían dicho. 3. La permitividad del material, a mayor permitividad, mayor capacitancia. Es lo que habían dicho. Ahora, el libro dice, C. La constante de proporcionalidad se conoce como la capacitancia del capacitor. La unidad de capacitancia es el farad o faradio, así llamada en honor al físico inglés Michael Faraday, o Faraday, como se llegue a pronunciar, ¿no? Gracias, Michael Faraday. Ahora, recuerdan que yo depende de las tres constantes, bueno, sí, vamos a llamarle constantes, bueno, creo que es más, diría que es variable, pero al final cuando las trabajamos se vuelven constantes porque ya su valor no va a cambiar para nada del mundo, ¿no? Entonces yo tengo un área de 0.01 metros cuadrados, una distancia de 0.001 metros, y una epsilon de 8.85 por 10 a la menos 12, o sea, 8 picofaradios, ¿no? 8.85 picofaradios. Y yo aquí lo único que hice fue volverlo a escribir, pero le moví ¿qué? A la distancia, no, al área de las placas, ¿ok? Aquí es 0.01 y aquí es 0.015, ¿vale? Entonces, obviamente yo voy a tener dos valores distintos que se van a mantener constantes. Y yo agarré y dije, bueno, la voy a graficar conforme al tiempo. De hecho, aquí es una y acá es otra, ¿no? Entonces aquí se ve esto y aquí se ve esto. Muy bien. ¿Pero por qué contra el tiempo? Porque eso voy a descargar. No, o sea, no. Porque es constante. Sí, pero ¿hay necesidad de graficar conforme al tiempo? No hay ninguna necesidad. Pero si lo hiciera, ¿cómo luciría? Constante. ¿Ok?
A esto solamente lo hice para que como que no tengan miedo de que vean gráficas. O sea, que incluso como una constante algo, conforme va a pasar el tiempo, de 0 hasta 100 segundos, pues sigue siendo el mismo valor, ¿no? Es constante, ¿no? Ahora, seguimos. El libro me dice, oye, mira esta figura, la 6.2. Y me cuenta, cuando una tensión V, o sea, el voltaje, se conecta al capacitor como en la figura 6.2, deposita una carga positiva Q, o seguramente como es como Q así itálica o cursiva, entonces quizás es otra lectura. Entonces le voy a ver eso y lo voy a tratar de investigar. ¿Sale? Ok. Dice, deposita una carga positiva Q en una placa y una carga negativa menos Q en la otra. Se dice que el capacitor almacena la carga eléctrica. El monto de carga almacenada representado por Q es directamente proporcional a la tensión aplicada. Ahora, aquí nos dijo una palabra interesante. Es directamente proporcional. Eso es lenguaje matemático. Hay un capítulo de un libro que se llama Matemáticas 1 de cálculo diferencial de Denis Seal, si no me equivoco, que el primer capítulo se llama de las palabras a las funciones. Y es, por ejemplo, de que yo agarro y digo, de cada número par o algo por el estilo. O sea, incluso ahorita me cuesta un poco mencionarlo, pero es inversamente proporcional, es directamente proporcional, es dos veces es dos veces proporcional, cosas así. Y eso quiere decir ciertas expresiones matemáticas que ustedes deberían expresar. Entonces ustedes, por ejemplo, si ustedes entienden esa parte, ustedes ya podrían escribir matemáticamente y describirla con palabras cómo se comporta. De hecho, podrían ustedes, este grupo, decir una expresión y el de acá podría poder escribirla matemáticamente. ¿Qué es más fácil? ¿Ver todo esto que son palabras o verlo así? ¿No? Pero al mismo tiempo nos muestran esto, pero no lo podemos leer. Entonces, hay un problema ahí. No podemos ni con una ni con la otra. ¿Ok? Me dice que la carga eléctrica es igual a el voltaje por la constante de la capacitancia. Y vamos a ver si sí. El monto de carga aquí es representado por Q, es directamente proporcional a la tensión aplicada de la capacitancia, que en algún lado lo debe decir, y si no está, quiere decir que quizás me comí ok, no. Es directamente proporcional. Sí, creo que me lo comí en el libro, ¿ok? Pero bueno, créanme por el momento que es así, ¿sale? Entonces, llega un punto en el que el libro menciona, se puede inferir, o bueno, creo que sí está ahí, de cierta forma. Es directamente proporcional a la tensión aplicada. El monto de la carga almacenada, orientado por Q. ¿Qué está buscando? ¿Por qué aquí me menciona la C? Porque se dice que el capacitor almacena la carga eléctrica y el monto de carga almacenada representado por Q es directamente proporcional. Ajá. O sea, en relación al voltaje, pues, Sí. la carga. Así lo dice tal cual en el libro. Ajá, sí. Ok. Felicidades. Me superaron. Y luego el libro menciona, se puede inferir que la capacitancia es la razón entre la carga en una placa de un capacitor y la diferencia de tensión entre las dos placas. Ojo, para entender qué es la diferencia de tensión entre dos placas significa que tienen que ustedes entender el voltaje. Estos circuitos eléctricos tienen que saber qué son los volts. ¿Saben a ciencia cierta qué son los volts? Si quieren, lo leemos juntos y seguramente lo va a explicar matemáticamente y les prometo que quizás lo entendamos mejor juntos. ¿Nos parece? Ok, entonces la capacitancia es la razón entre la carga de una placa de un capacitor y la diferencia de tensión entre las dos placas, medida en faradios o farads. Pero me lo dice mencionándome esto. Entonces,
me dice, la capacitancia es. Entonces debería ser igual a una operación. La relación es la razón entre la carga de una placa, de un capacitor, y la diferencia de tensión, que esos son los volts. Entonces, si yo quiero ver cuál es el valor de la C y yo quiero inferirlo de esto, ¿qué tengo que hacer? Despejar C. Y me queda C es igual a Q sobre el voltaje, que Q es carga sobre voltaje. Entonces, el libro no me lo mencionaba. De hecho, aquí no sé si notan que como que se ve raro la animación. Es porque tuve que cortar la imagen y la tuve que medio mover tantito para crear esta ecuación. Esta ecuación no la van a encontrar en el libro expresada, pero se puede inferir, ¿no? Ahora, dice, para obtener la relación corriente-tensión, ¿ok? Significa que yo quiero saber cómo se comporta la corriente dependiendo de cuánta tensión yo metí, ¿ok? Y yo agarro y me dice que yo puedo agarrar entonces y yo quiero saber, para obtener eso, es muy útil derivar ambos lados conforme al tiempo. Y agarro y obtengo esto, que la intensidad es igual a la constante de capacitancia por la derivada del voltaje conforme al tiempo. ¿Qué? ¿De dónde salió esto? El libro me dice, oye, ¿qué crees? ¿Tú recuerdas que la intensidad es la derivada de la carga conforme al tiempo? Quizás lo recuerdas porque lo acabas de ver, no sé. Yo no lo recordaba. Entonces digo, ¿cómo? La intensidad en realidad es la derivada de la carga conforme al tiempo. Y yo digo, no, pues, ¿cómo crees? Agarro mi libro sádico, abro mi índice y encuentro dónde está carga. ¿Qué es la carga? ¿Ok? Y lo encuentro que es el 1.3 al principio. Regresé, abro mi libro. ¿Qué dice ese capítulo? Ese capítulo me dice, se considerará ahora el flujo de las cargas eléctricas. Ah, flujo. Cuando un alambre conductor integrado por varios átomos se conecta a una batería, una fuente de fuerza electromotriz, las cargas son obligadas a moverse. Las cargas positivas se mueven en una dirección. Aquí yo corté una parte del libro que siento que hubiera sido como un poquito más de información innecesaria, pero los invito a leerlo. Hostia, ya sé dónde se está yendo. Y luego agarra y el libro de Sádico agarra y pone definiciones sombreadas por gris porque dice, no, pues esa es una definición, ¿de acuerdo? Y dice, la corriente eléctrica, o sea, la intensidad, es la velocidad de cambio de la carga respecto al tiempo. Medida en amperes. Entonces, matemáticamente, la relación entre la corriente I, la carga Q y el tiempo T es, o sea, esto es como por decirlo la pendiente, ¿no? La I. De cómo yo agarro y veo que, por ejemplo, digamos que yo aquí estoy midiendo cuánta carga hay. Que la carga es la presencia de electrones, me parece. Y me parece que ahí es donde es los coulombs. Y los coulombs es la cantidad de electrones. Y de hecho es una constante que es grandísima. No recuerdo ni cuánto es, pero lo podemos ver más adelante. Algo así, ¿ok? Pero es una constante. Entonces quiere decir que nosotros, si yo mido aquí algo, yo sé que la presencia de estas, vamos a llamarle de estos coulombs, va a incrementar, ¿no? O es como si yo estuviera hablando del volumen. Entonces, este movimiento de que ahora yo tengo más acá o tengo menos acá y así, yo puedo obtener una función, ¿no?
de esta cantidad de coulombs que hay. Creo que está bien dicho eso. Y si yo lo derivo, ¿qué obtendría? No, vamos a ignorarlo de la intensidad por un momento. Y sé que voy a obtener la intensidad. Pero entonces, si yo les digo que estos cuantos coulombs tengo y yo derivo, y por ejemplo yo les dije que yo tenía cuántos metros me muevo, cuánto volumen tengo, aquí, vamos a trabajarlo con metros. ¿Cuántos metros yo agarré y me moví? Yo derivé y obtuve una función que me dice cuántos metros sobre segundos es mi relación de cambio. O sea, al final yo lo que obtengo, la unidad de, por ejemplo, la unidad de esto, de mi función original, es metros, ¿no? ¿Cuál es la unidad una vez que yo derivo? Correcto. Entonces, si yo les digo de que yo tengo aquí cuántos coulombs yo tengo conforme al tiempo y yo derivo, ¿cuál va a ser la leyenda de esta gráfica que ahora es la derivada? Un coulomb por sobre segundo. Eso es un ampere. Ahora ya saben qué es la intensidad. ¿Ok? ¿Sale? Esto de aquí es simplemente igual por definición. O sea, lo quería incluir porque lo busqué y dije, ¿qué demonios es eso? Y ya. Pero simplemente es igual por definición. ¿Sale? Veo que hay unos copiando, así que pues, lo voy a dejar. O sea, aquí me voy a tener unos 10 segundos más. Qué padre, ¿no? Ahora. ¿Perdón? Ok, seguimos. ¿Están conmigo, verdad? Para obtener la relación corriente-tensión. ¿Ok? Y me dijo, el monto de carga almacenada representado por la carga es directamente proporcional a la tensión aplicada. Eso era lo que nosotros habíamos visto originalmente. La carga en ese capacitor era la constante de capacitancia por el voltaje. Recuerden, ¿sabemos ahorita qué es el voltaje? La verdad, yo diría que no y no lo abordo aquí. Yo creo que quizás para la próxima clase, ya con una semana ya va a dar tiempo, porque si esto lo hice hace 3 horas, ¿ok? Y yo ya sé que la intensidad es la razón o sea, es la derivada de cuánta presencia de coulombs yo tengo por cada segundo, ¿no? Ahora, la intensidad puede ser, ven que por ejemplo si yo agarro y la forma en la que se transfieren mis coulombs por cada segundo, ¿se acuerdan de la función en la que la función pues de mi incremento es constante? Esa pendiente, ¿cómo luce? Es al final, por ejemplo, vamos a hacerlo, vamos a hablar matemáticas. Yo tengo la función 3x, significa que yo agarro, y es más, vamos a hacer esto. La función, quiero saber la función de cuántos coulombs por segundo, cuántos coulombs yo tengo por cada segundo, ¿no? La cantidad de coulombs, ¿no? Si yo agarro y derivo eso, me va a dar cuántos coulombs sobre segundo me estoy moviendo. Y si nosotros recordamos y vamos a hacer la función, ¿sí? Digamos que mi función original me expresa que yo voy a tener 3 coulombs por cada segundo, ¿no? Se están sumando, ¿no? Entonces luce así. La función es 3t o 3x, ¿no? Si yo derivo una función que solamente tiene una constante enfrente de la t o de la x, al final mi pendiente es horizontal y es constante. Eso es lo que yo quería llegar.
La pendiente es constante. Entonces, graficada, pues luce así, ¿no? Mi intensidad es constante, fácil, puedo trabajar con ella. Pero ¿qué pasa si la carga ahora se comporta, o sea, mi cantidad de coulombs que yo tengo ahora es así, luego así, luego así, luego así? Me empieza a generar comportamientos extraños que si yo derivo, ya la intensidad, yo derivo esa función y yo sé que la función ya no va, o sea, la derivada ya no va a ser constante, sino que me va a dar ciertos valores extraños. Entonces ahora mi intensidad se comporta de forma distinta y ya no es solo una constante. Entonces ahora mi intensidad pues va a tomar otros valores en la gráfica y eso es un problema, ¿no? Entonces, mientras es muy fácil trabajar con la intensidad, sí es constante, pero yo ya sé qué elemento hace de que esta intensidad ahora tenga valores distintos conforme al tiempo. Que mi cantidad de coulombs que yo tengo en cierto lugar va modificándose muy bruscamente. O sea, no es constante esta razón de cambio de cuántos coulombs hay. Eso acaban de más o menos saborear lo que es la idea de evaluar nuestro sistema dependiendo de la entrada. Dependiendo de cómo se comporte nuestro sistema, es lo que hace que nuestro sistema se comporte de forma distinta, la entrada. Entonces, esta entrada, nosotros la vamos a ver qué pasa cuando es solamente constante, cuando es algo llamado ecuación de pulso de Dirac, que es algo muy interesante que nosotros vamos a ver, que es algo que sucede en un instante, o si es una senoidal, de que yo agarro y yo grafico cómo tengo la presencia de la carga y yo veo que como que sube y baja y sube y baja. Entonces ahí es donde entender nuestras funciones y sus formas nos sirven para proponer señales de entradas que lucen de cierta manera. No se preocupen, lo vamos a ver más adelante. Entonces yo agarro y yo sé que tengo que la intensidad es igual a Coulomb por el producto de lo que yo obtendría si yo derivo el voltaje conforme al tiempo. Eso es lo que acaban de ver con el maestro Edson. ¿Ok? Va. Nos dice que la corriente en un capacitor no depende del voltaje. Depende de qué tan rápido está cambiando el voltaje. Es distinto. Otra vez, la intensidad depende de la multiplicación de la capacitancia por qué tan rápido está cambiando el voltaje. Qué raro, ¿no? Porque estaría muy fácil de que yo agarro y que mi intensidad es simplemente la capacitancia por el voltaje, pero no tenemos eso. Tenemos la capacitancia por qué tan rápido cambia el voltaje. Está extraño, ¿no? Depende de qué tan rápido está cambiando el voltaje. La velocidad del cambio. Gracias. Ok, ahora, la velocidad del cambio. La pendiente. Ok. Entonces entiendan qué es la pendiente a fondo y ya pueden como que leer un poquito esto y entender que yo sé que de aquí yo tengo el voltaje. ¿Se acuerdan que lo de antes era de que cuántos coulombs se están moviendo por cada segundo? Aquí es cuánto voltaje está cambiando por cada segundo. ¿Ok? Pendientes. O sea, la pendiente, ¿no? De que estén pendientes. Entonces, pues, ¿qué utilidad entender lo de la recta tangente, no? El problema de la recta tangente. Yo creo eso. Yo creo que sí vale la pena enseñárselos. ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿Es una ecuación algebraica?
¿Qué es? ¿Cómo lo resuelvo? Una relación. Es una ecuación diferencial. Esto es una ecuación diferencial. Cuando yo estoy multiplicando algo por algo que es resultado de haber derivado. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, yo tengo la gráfica aquí. Vamos a hablar de velocidad, perdón, de desplazamiento, velocidad, aceleración, ¿no? Yo tengo que, si yo obtengo la de desplazamiento, derivo y obtengo la gráfica ahora de velocidad. Y les dije que si yo derivo, obtengo la aceleración. Y de hecho me encantaría que ustedes agarren y la imagen que vieron hace rato, la deriven, o bueno, dibujen cómo luciría. Y si logran obtener la aceleración, ya la entendieron. Ahora, si yo tengo una gráfica que estoy trabajando aquí, en una gráfica que es conforme al desplazamiento en metros, conforme a la velocidad que es metros sobre segundo y conforme a la aceleración que es metros sobre segundo al cuadrado, y yo tengo de que para obtener el resultado de una función, tengo que multiplicar lo que está aquí en esta función por lo que está aquí, y luego hay otro que lo tengo que dividir por algo que está en esta otra función que está hasta abajo 2 niveles. Eso es muy complicado. Eso es una ecuación diferencial. Cuando yo agarro y estoy multiplicando, pero estoy multiplicando por algo que resulta ser la derivada de otra cosa. Entonces, creo que es incorrecto decir dimensiones, pero como que estamos saltando entre gráficas o saltando como entre dimensiones, ¿no? Entonces está extraño. Entonces, recordemos algo. Dijimos que vamos a ver que nuestro libro nos dice que hay 4 formas de representar cómo un sistema se comporta, ¿no? El modelo de convolución, que lo vamos a ver, la ecuación en diferencias o ecuación diferencial de entrada y salida, la representación de la transformada de Fourier o la representación de la función de transferencia. Teníamos esto, y que dijimos que esto es una ecuación diferencial. Y tengo una entrada, tengo un voltaje conforme al tiempo. ¿Están de acuerdo? Y tengo una salida que yo voy a obtener conforme al tiempo, que es la intensidad. Esa es la representación del sistema. ¿Ok? Yo obtuve una función o una ecuación diferencial que me explica cómo se comporta la intensidad, que yo sé que es multiplicar la capacitancia por la velocidad de cambio del voltaje conforme al tiempo. Entonces, bienvenidos a Señales y Sistemas. ¿Sale? Hasta aquí lo vamos a dejar. ¿De acuerdo? Bien. Está rotísimo, maestro.